Cala Torao celebra este fin de semana la 9ª edición de sus jornadas aragonesas de castellología. El objetivo es difundir el patrimonio de la zona de una manera atractiva para el público en general y para ello ya hay programadas 15 conferencias. Lo que se intenta es que vayan dedicadas a un público más bien general, ¿no? Para dar conciencia de nuestro patrimonio, nuestra riqueza en fortificaciones y tener en cuenta esa divulgación. Lo que por parte del Ayuntamiento lo que estamos intentando es con estas jornadas que apoyamos es intentar dentro de la población y todas nuestras posibilidades es divulgarla. Por ejemplo, pues llamamos al colegio que tenemos en Cala Torao para que divulgarlo entre los alumnos. Las fortificaciones en la antigüedad son el tema elegido para esta edición y a lo largo de las jornadas se abordará la importancia de las torres, las murallas, los fosos y otros elementos defensivos desde la Edad de Hierro hasta la época romana. Fortificaciones de poblados celtíberos y fortificaciones de ciudades romanas. El núcleo central de las jornadas se va a desarrollar en un total de 9 conferencias. 9 conferencias que empezará la conferencia inaugural, tendrá lugar el viernes día 9 a las 8 de la tarde. La va a impartir el catedrático de la Universidad de Zaragoza, don Francisco Burillo, y trata sobre Segeda y sus fortificaciones. Qué mejor que empezar con Segeda. Y es que aunque Aragón cuenta con numerosos elementos arquitectónicos de este periodo histórico, son poco conocidos y visibles, porque normalmente están mal conservados o poco señalizados. Cuando visitamos uno de estos asentamientos, nos parece ver, porque claro, ya solo quedan piedras, muchas veces puestas en distintos rincones, nos parece ver pues la muralla, el foso, torres, y esto no solamente las fortificaciones son de la época medieval. A lo largo del fin de semana se realizarán además otro tipo de actividades como talleres de arqueología infantil, presentaciones de libros y actuaciones musicales.